Bueno, ahora vamos a empezar entonces con el repaso de lo que es el enlace químico. Como bien ustedes recordarán, el enlace era una fuerza de unión que une a dos átomos dentro de una molécula o dentro de un compuesto, ¿verdad? Y al enlace podemos clasificarlo en diferentes tipos, específicamente tres, que son el iónico, el covalente y el metálico. El iónico generalmente es metal con no metal. El covalente, dos no metales unidos. Y el metálico solamente se da entre átomos que sean del mismo elemento. Por ejemplo, si yo encuentro así un pedazo de hierro, yo puedo decir que eso está formado por varios átomos de hierro que entre ellos, átomos iguales, hierro con hierro, van a tener el enlace metálico. Se describe como núcleos en mar de electrones. Tienen que saber en la parte teórica que esos electrones tienen libertad de movimiento e incluso en algunos momentos se pueden desprender de la estructura. Bueno, con respecto a lo que es el enlace iónico, como les dije, está hecho por metal y no metal, es uno de los requisitos, ¿verdad? Y acá lo que tenemos que ver es el concepto de energía reticular. Ustedes saben que la energía reticular era la energía que yo tengo que darle a un mol de un compuesto iónico para poder separarlo en sus estados gaseosos, en sus iones en estado gaseoso. Por ejemplo, si yo les digo, tengo cloruro de sodio en estado sólido y quiero separarle en sodio por un lado gaseoso y cloro por otro lado que también esté en estado gaseoso, entonces yo tengo que darle cierta cantidad de energía a este compuesto. Y esa energía es lo que se llama energía reticular. ¿Y de qué depende esta energía? Si es grande, si es pequeña, depende de la fuerza del enlace. Entonces, cuanto más energía yo le tenga que dar, es porque es más difícil de separarles. Eso quiere decir que el enlace es muy fuerte, ¿está? Entonces, ¿cómo era que se hacía el cálculo de la energía reticular? Y hay dos parámetros, ¿verdad? Uno, para empezar, la energía reticular se basa en lo que es la ley de Coulomb, ¿verdad? ¿Qué decía la ley de Coulomb? Que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia. Entonces, lo primero que vamos a mirar va a ser el producto o la multiplicación de las cargas, o sea, de los NOx, de los compuestos. Acá tengo cloruro de sodio. Vamos a compararle con cloruro de bario, ¿está? Para el caso del cloruro de sodio, el cloro tiene menos 1, el sodio tiene más 1. Hay que multiplicar sin tener en cuenta el signo, o sea, 1 por 1 nomás es 1 al final. Y en el caso del cloruro del bario, el bario tiene 2, el cloro tiene menos 1, multiplico sin tener en cuenta el signo, sería 2 por 1, da 2. Quiere decir que el cloruro de bario va a tener mayor energía reticular que el cloruro de sodio. El primer parámetro, si es diferente, ya define. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo que comparar cloruro de sodio con fluoruro de sodio, por ejemplo? ¿Qué pasa ahí? Menos 1 para el flúor, más 1 para el sodio, multiplico sin tener en cuenta el signo, va a ser 1 también. Ahí hay empate. En el caso de que haya empate, ahí miro este punto número 2, que decía que tengo que fijarme en el tamaño. Se busca el más pequeño y se buscaba la mayor carga, ¿verdad? Bueno, buscamos el más pequeño, ¿por qué? Porque es inversamente proporcional. Si yo quiero la mayor fuerza, voy a buscar la menor distancia, ¿está? Entonces, sodio no me sirve comparar si yo quiero desempatar. No voy a poder desempatar si digo sodio con sodio. Pero cloro con flúor, por ejemplo, sí se puede desempatar. Y bueno, miramos el que sea más pequeño en la tabla periódica por radio, ¿verdad? Y bueno, el radio crecía hacia abajo, quiere decir que el cloro es más grande, pero yo busco el más pequeño, o sea que el fluoruro de sodio tiene un enlace más fuerte que el cloruro de sodio. Entonces quiere decir que la energía reticular va a ser mayor, que su fuerza de enlace es mayor, que el punto de ebullición va a ser más elevado, o sea, es más difícil que pase de líquido a gas, por ejemplo. El de fusión luego ya también es alto, ¿verdad? De pasarle de sólido a líquido ya es luego grande. Y disminuye también la solubilidad. ¿Por qué? Porque si estos compuestos están muy fuertemente unidos, ¿verdad? No me van a generar cargas fácilmente. Y para el tema de la solubilidad, ¿verdad?
yo lo que necesito es no el tema de las cargas, sino necesito que se separen. Así el agua le va a poder rodear y van a formar la interacción ion-dipolo, por ejemplo. Bueno, que después vamos a ver en todo caso. Ahora vamos al siguiente tipo de enlace, que es el enlace covalente. Este sí es un poco más complicadito. Del iónico, básicamente, identificar quiénes son compuestos iónicos, características, por ejemplo, que los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente, que no conducen la corriente eléctrica estando en estado sólido, pero sí lo pueden hacer si están en estado líquido, o sea, fundidos, o si yo agarro y tiro en el agua, por ejemplo, o sea, en solución. Algo más, bueno, y eso básicamente. ¿Verdad? Está generado por transferencia de electrones, también es importante. La transferencia de electrones siempre es del metal al no metal. Por eso el no metal es el que tiene la carga negativa, porque es el que recibe el electrón, y el metal tiene carga positiva porque es el que pierde el electrón. Entonces, transferencia real de electrones. En el caso del covalente, no metal con no metal, ¿verdad? Bueno, en el caso del iónico, decimos metal con un metal iónico, pero no siempre que tenga un metal con un no metal va a ser iónico, ¿verdad? Hay casos en los cuales un metal con un no metal va a ser covalente. Y bueno, ¿cuál es la característica del enlace covalente? Primero que nada, no hay transferencia de electrones. Las cargas van a ser aparentes, no reales. Otra cosa más, hay compartición de electrones, ¿verdad? Ya que no hay transferencia, lo que hacen es compartir. Y acá lo que se estudia es más el tema de que tienen que cumplir el octeto, ¿verdad? La regla del octeto. ¿Qué es lo que dice la regla del octeto, verdad? Que todos los átomos deben estar rodeados por 8 electrones, compartidos en el caso del covalente, individual en el caso de un compuesto iónico. En el caso de los compuestos iónicos, ellos suelen alcanzar configuración de un gas noble cuando se ionizan, o sea, cuando adquieren cargas. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Como les dije, el enlace covalente es un poquito más complicado. ¿Por qué es más complicado? Y porque tiene subclasificaciones otra vez. Yo puedo clasificar el enlace covalente según la cantidad de electrones que se comparten en simple, doble, triple. Simple cuando se comparte un par, o sea, cada uno pone un electrón. Doble cuando se comparten dos pares, o sea, cada uno pone dos electrones. Y triple cuando se comparta tres pares, o sea, cada uno pone tres electrones. Y como les dibujé acá, más o menos seguramente pillan. Hice más largo el simple, el doble intermedio y el triple es el más corto, aprovechando ya, ¿verdad? Simple más largo que doble, doble más que triple. Y en cuanto a la fuerza, el triple es más fuerte que el doble más que el simple. Entonces, atender, longitud para allá, fuerza para acá. ¿Está? Bueno, otra clasificación es según de dónde provenga el par. Si ambos elementos que están involucrados en el enlace, o ambos átomos, ¿verdad? Pone cada uno la cantidad necesaria de electrones, por ejemplo, para un enlace simple 1 y 1, entonces ahí hablamos de un enlace normal. Pero si los dos electrones del enlace provienen de un solo átomo, entonces ahí le llamo dativo. Y este es el que se representa en forma de flechita y que tiene condiciones. Primera condición era que el átomo que va a donar o que va a dar el par electrónico, el que va a dar el enlace dativo en todo caso, primero tiene que cumplir octeto. Y segundo, tiene que sobrarle par electrónico. Y el átomo que va a recibir tiene que ser deficiente de un par, no de un electrón, por ejemplo. Bueno, otra clasificación es en polar y apolar. Y como les muestro luego ya acá, polar va a ser el enlace cuando los átomos unidos sean diferentes. Dos no metales diferentes, por ejemplo, cloro con yodo. Bueno, los dos no metales y los dos diferentes, ¿verdad? Apolar va a ser cuando los dos metales sean del mismo elemento, o sea, por ejemplo, en moléculas diatómicas suele pasar eso. Bueno, creo que estaba hablando del enlace polar y apolar, ¿verdad? Cuando terminó batería. En fin, polar, cuando los dos elementos que estén unidos son diferentes, dijimos cloro con yodo. Y apolar, cuando los dos átomos que estén unidos son iguales, o sea, del mismo elemento, eso se van a dar en moléculas diatómicas generalmente.
Polar significa que tiene polo, un polo negativo hacia el átomo que sea más electronegativo y un polo positivo hacia el menos electronegativo. Esto va a hacer que la nube electrónica esté deformada y sea más grande hacia el más electronegativo, por eso hablamos de polaridad. Y apolar, como no hay diferencia de electronegatividad entre átomos del mismo elemento, entonces la molécula suele verse redonda básicamente, o es simétrica, decimos ahí. Distribución electrónica igualitaria. Otra clasificación que tenemos del enlace covalente es según lo que se llama teoría de orbital molecular. Ahí hablamos de enlace sigma y de enlace pi. Enlace sigma es cuando yo tengo solapamiento frontal de cualquier tipo de orbitales, sean puros o sean híbridos. Y enlace pi es cuando tengo solapamiento lateral de p puros nada más. Generalmente, cuando tenemos un enlace simple, ese sí o sí es sigma. Cuando tenemos doble, uno es sigma y el otro es pi. Y cuando el enlace es triple, uno de ellos es sigma y los otros dos son pi. ¿Está? Cuando es sigma hay que determinar qué tipo de orbitales fueron los que se solaparon. Si era un P con un S, si era S con S y así sucesivamente. Pues voy a poner un compuesto para mostrar esta parte, ¿verdad? Bueno, y ahí tenemos todas las clasificaciones, ¿verdad? Otra clasificación según la diferencia de electronegatividad, ¿verdad? Uno de los criterios era esto que le estaba mostrando, metal con no metal, iónico y no metal con no metal covalente, ¿verdad? Pero hay otro criterio que según la diferencia de electronegatividad, que si la electronegatividad es mayor que 2, decimos que el enlace es iónico. Si la diferencia es menos que 2, pero es más que 0, entonces decimos que el enlace es covalente polar. Y cuando es igual a 0 la diferencia de electronegatividad en el caso de elementos, o sea, en el caso de átomos del mismo elemento, entonces ahí hablamos de un covalente apolar. ¿Está? Ojo que tienen que ver todas las excepciones de los criterios. Siempre que sea no metal con no metal, sí o sí es covalente. Yo no encuentro ni una sola excepción. Pero si es metal con no metal, hay algunos compuestos que son covalentes, no necesariamente iónicos. Entonces esa listita es la que ustedes tienen que anotar y mirar sí o sí antes de rendir, ¿verdad? Porque son compuestos que se pueden preguntar. Siempre las excepciones se preguntan. Bueno, después acá lo que puse en esta parte es para analizar polaridad. Siempre se les pregunta, ¿verdad? Sobre la polaridad. Si lo que está preguntando es por el enlace, lo único que tenemos que ver es si los átomos que estén unidos son iguales, apolar. Si son diferentes, polar, que era esto que nosotros estábamos viendo. Eso es lo que analizamos cuando me pregunta si el enlace es polar. Ahora, otra cosa sería que la molécula sea polar o no, y eso va a depender de qué cantidad de átomos tenga primero que nada. Cuando es una molécula diatómica o dos átomos, miramos la misma cosa, si son iguales o si son diferentes para decir polar o apolar. Pero si tiene más de 3 átomos, importa la geometría, o sea, importa la forma de la molécula y ahí vamos a analizar vectores de cada enlace. Vamos a ver si se anula o si hay un momento resultante. Si hay momento resultante, decimos que la molécula es polar, y si no hay momento resultante, entonces decimos que es apolar la molécula. Entonces atiendan muy bien qué es lo que le está preguntando, si es por la polaridad de la molécula o del enlace. Si decimos polaridad de molécula que tiene más de 2 átomos, ¿verdad? Desde 3 átomos o más, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos que analizar con la geometría. Atiendan que bien eso. Ahora vamos a ver un poco de lo que era geometría para repasar. Lo siguiente que vamos a ver es cómo se van a dibujar las estructuras, ¿está? Para eso hay una serie de reglas que yo voy a ir diciendo a la par que voy dibujando nomás las moléculas. Y ustedes van a tener luego ahí en el resumen justamente las reglas en orden, ¿verdad? Bueno, veamos la primera molécula, es el agua lo que tenemos que dibujar, bastante sencillo. Lo que se debe hacer es definir primeramente quién sería el átomo central. Atienda que el átomo central no quiere decir precisamente el que está en medio, sino significa que es la estructura que sostiene, o sea, sobre quien recae todo. Si va a haber algún defecto en la molécula, que vamos a ver después cuáles son, entonces va a ser sobre el átomo central, ¿está?
Entonces, sobre quién recae la estructura. Atiendan que eso, ¿sí? Generalmente para elegir al átomo central hay que elegir al menos electronegativo posible. Generalmente oxígeno no es átomo central a no ser que sea justamente agua, como está ahí, o en peróxidos justamente. ¿Está? ¿Y en qué más puede ser? Bueno, en eso nomás. Después tenemos el hidrógeno. El hidrógeno nunca puede ser átomo central bajo ninguna condición. ¿Está? Y generalmente después vamos a ver otros átomos que tengan menos electronegatividad o que se encuentren también en menor cantidad, dicen algunos textos. En este caso, nuestro átomo central, hidrógeno nunca luego puede ser. Oxígeno en el agua sí puede ser. Entonces oxígeno es mi átomo central. Entonces los hidrógenos vendrían a actuar como periféricos, les decimos. Entonces voy a hacer la estructura más ordenada o más simétrica posible. En este caso me conviene ordenarles en una línea nomás, ¿verdad? Porque son solamente 3. Bueno, lo siguiente que hay que hacer es puntualizar los electrones de valencia de cada uno para hacer estructura de Lewis, ¿verdad? Hidrógeno, un electrón cada uno porque está en el 1A. El oxígeno está en el 6A, entonces tiene que tener 6. ¿Está? Atiendan una cosa, cuando ustedes vayan a practicar eso de dónde poner justamente cada electrón, únicamente haciendo muchas estructuras van a empezar a pillar dónde poner. Mientras tanto van a tener que dibujar, borrar los puntos, poner otra vez y así, ¿verdad? Pero práctica para ustedes. Bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer una pequeña reglita, ¿verdad? Que es necesarios menos disponibles sobre 2. Que me dice cuál es el número de rayas o de covalencias que voy a ordenar. ¿Está? Entonces, necesarios. Todos los elementos necesitan 8 excepto el hidrógeno porque él necesita 2. Entonces tengo este necesita 2, este necesita 2 y todo el resto necesita 8, o sea que el oxígeno necesita 8. O sea, necesario sería 8 más 2, 10 más 2, 12. ¿Está? Menos disponibles. Los disponibles son los que ustedes puntualizaron. En este caso hay 6, 7, 8. 12 menos 8 vendría a ser 4. 4 dividido 2 viene a ser 2. O sea, quiere decir que 2 rayitas yo debo repartir, 2 covalencias. Entonces, siempre se hace desde afuera para adentro. Primero siempre los hidrógenos y después el resto. Fíjense, ahí le uno. Acá también le uno a este hidrógeno. Ahí, este hidrógeno ya tiene 2 electrones, este también ya tiene 2. Ahora vamos a ver el oxígeno. Tiene 2, 4, 6, 8. Ya está, cumplieron octeto todos. ¿Está? Esos son los pasos que ustedes tienen que fijarse. Vamos con el siguiente, capaz encontremos otra regla más. Primero, elegir al átomo central. Nunca puede ser hidrógeno. El oxígeno tampoco, a no ser que sea agua o peróxido. En este no es el caso, es un ácido oxácido. Entonces mi carbono viene a ser mi átomo central. Entonces, carbono. La regla me dice a mí que si hay hidrógeno y hay oxígeno en una estructura, los hidrógenos deben ir unidos a los oxígenos, no directamente al átomo central. ¿Qué quiere decir esto? Primero voy a ordenarle a los oxígenos. Como hay 3, voy a hacer como un triángulo. ¿Está? 1 acá arriba, 2 a los costados. Y los hidrógenos como para unirse a cada oxígeno. O sea, acá un hidrógeno, acá el otro hidrógeno. ¿Está? Bueno, entonces acá voy a puntualizar su electrón de valencia, el siguiente paso, ¿verdad? Acá también 6 para cada oxígeno, 6 para este oxígeno, 6 para este y el carbono está en el 4A, entonces 4, 1, 2, 3, 4. ¿Está? Después aplican la reglita, ¿verdad? Necesario menos disponible sobre 2. Este necesita 8, este también 8, este también 8 y este también 8 y los hidrógenos que necesitan 2. 8 por 4, 32, 34, 36 son los necesarios. Y los disponibles son los que están los puntitos, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3 que tienen 6. 6 por 3, 18, más 4, 22, más 2, 24. Sobre 2. 36 menos 24 son 12. 12 dividido 2,
6. Quiere decir que 6 covalencias, o sea, 6 rayitas voy a repartir. Y acuérdense que primero siempre los hidrógenos y después los átomos que ya están a mitad de camino. ¿Qué quiere decir eso? Primero hidrógeno, ya está. El hidrógeno ya está. Ya tiene sus 2 electrones cada uno. Después, ¿quiénes son los átomos que ya están a mitad de camino? Este oxígeno ya está a mitad de camino, ¿verdad? Fíjense, 2, 4, 6, 7. Le falta uno más ya y ya completa el octeto. Entonces va a ser un enlace simple acá. Lo mismo pasa con este, ¿verdad? Bueno, ahí ya tenemos los enlaces simples. Estos oxígenos ya cumplieron cada uno con su octeto. 2, 4, 6, 8. El carbono, fijémonos. 2, 4, 6 recién tiene. Le falta 2. Y el oxígeno que está arriba todavía no se enlazó, también le falta 2. Cuando ambos necesitan 2, entonces van a hacer enlace doble. ¿Está? Bueno, en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayas como me dijo acá. ¿Está? No es muy difícil, pero deben seguir las reglas en el orden indicado. Lo que pasa es que generalmente la gente quiere memorizarse nomás cómo dibujar una estructura. Después aparece en el examen algo diferente y ya no pueden más dibujar. Entonces yo les digo a ustedes, encariñense con esos pasos, practiquen mucho y no va a haber estructura que no puedan dibujar. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver el del ácido sulfúrico y el ácido cloroso. Fíjense, átomo central, primer paso. Mi átomo central viene a ser azufre porque el hidrógeno nunca puede ser, el oxígeno solamente en agua y en peróxidos. Bueno, azufre, mi átomo central. Después, los oxígenos son los que le van a rodear. Acuérdense que si hay hidrógeno y oxígeno, los oxígenos se unen al átomo central y los hidrógenos a los oxígenos, ¿verdad? Entonces voy a dibujar un rombo, ya que hay 4. Tiene que ser simétrico, o sea, tiene que ser ordenado, quiere decir eso. Y 2 hidrógenos. Bueno, uno acá y otro acá le puedo hacer. Pueden hacer arriba abajo, pueden hacer con estos 2, da igual, ¿sí? Bueno, después puntualizo los electrones de valencia. 1 para cada hidrógeno, 6 para cada oxígeno, ¿verdad? 6 también para el azufre que está en el mismo grupo luego. Bueno, ya está. Siguiente paso, pueden hacer necesarios menos disponibles sobre 2, ¿verdad? Necesarios, tengo 1, 2, 3, 4, 5 que necesitan 8, en total 40. Más 2 que necesitan 2, en total sería 44. Menos, a ver, serían los disponibles, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 que tienen 6. 6 por 5, 30, 31, 32. 44 menos 32 vendría a ser 12. 12 dividido 2, 6 nuevamente. Y bueno, vamos a ver. Un enlace simple acá, ya cumplió con su biteto el hidrógeno. La misma cosa acá, ya está el hidrógeno también. Y ahora vamos a satisfacer estos oxígenos que ya están a mitad de camino, ¿verdad? Siempre los oxígenos van a ver que tienen que hacer 2 enlaces porque ellos tienen 6 electrones de valencia, pues. Entonces necesitan 2 para llegar al octeto. No importa que sea uno doble o 2 simples, da igual. Bueno, y ahí si se fijan el azufre 2, 4, 6, 8 ya también cumplió octeto, ¿verdad? Ya cumplió octeto y le sobra 2 pares. ¿Y qué pasa? A estos oxígenos le falta un par y todavía no cumplieron octeto. Entonces, ¿qué va a pasar? Enlace dativo. Hagan la diferencia. Acá ambos necesitaban 2 para poder poder cumplir con el octeto. En cambio acá el azufre ya cumplió octeto y le sobraba par y a este le faltaba. ¿Está? Esa es la diferencia. Entonces acá también va a ser dativo. ¿Está? Bueno, no era muy difícil de dibujar ese. Vamos con el siguiente. Último, ¿verdad? Bueno, cloro, mi átomo central. Tengo 2 oxígenos, voy a ponerle así en una línea nomás, y el hidrógeno unido a uno de ellos, ¿verdad? Bueno, puntualizo los electrones de valencia. 1 para el hidrógeno, 6 para el oxígeno y 7 para el cloro, ¿verdad? Este también 6. Bueno, entonces, necesarios menos disponibles sobre 2. Necesarios 1, 2, 3 que necesitan 8. 3 por 8, 24.
más uno que necesita 2, en total 26. Disponibles sería, tengo 2 que tienen 6, por 2, 12 sería, más uno que tiene 7, más uno que tiene 8. Ay, 12 más 8 serían 20. Dividido 2, 20 sería 6 sobre 2, 3 enlaces dice, ¿verdad? Bueno, primero hidrógeno siempre, este ya está a mitad de camino, vamos a hacerle cumplir nomás ya. Y ahí este ya cumplió octeto y el cloro también, porque el cloro tiene 7 electrones, entonces le faltaba un enlace nomás ya para poder cumplir con su octeto. ¿Qué pasa? Él ya cumplió octeto y le sobra 3 pares y hay un oxígeno que le falta un par, entonces va a ser enlace dativo. ¿Está? Atiendan bien la diferencia entre lo que es un doble y un dativo, como pillar. ¿Está? Bueno, vamos a ver el caso del ácido fosfórico, fosforoso e hipofosforoso, porque hay un caso especial acá. Bueno, vamos a dibujar primero este. ¿Cómo era la regla? Primero átomo central, fósforo. Hay 4 oxígenos periféricos y a 3 de ellos están unidos los hidrógenos. Los hidrógenos siempre van unidos a los oxígenos y no directamente al átomo central, pues es la regla. Bueno, electrones para cada uno, ¿verdad? Sus electrones de valencia. 6 para el oxígeno. 5 para el fósforo, ya que es del 5A. Y bueno, veamos qué es lo que va a pasar. Yo no voy a hacer directamente necesario menos disponible sobre 2. Eso ustedes van a hacer para poder corroborar que están haciendo bien, ¿verdad? Para controlarse ese. Pero una vez que tengan mucha práctica, no hace más falta que ustedes hagan. Pero ahora mismo, cuando van a hacer la primera vez los dibujos, hagan, ¿sí? Bueno, entonces, primero los hidrógenos, ya está. Bueno, después acá otro, ya están los 3 hidrógenos. Luego los átomos que ya están a mitad de camino, ¿verdad? Bueno, acá el oxígeno se enlaza, este también, ¿verdad? Este también se va a enlazar acá. Y bueno, ¿qué va a pasar? Ya cumplió octeto, ya el fósforo tiene 2, 4, 6, 8, ya cumplió octeto. Y le sobra un par y a este le falta un par. Entonces va a pasar dativo nuevamente, ¿está? Ahí todos ya cumplieron octeto, esa es la estructura. Bueno, él no es el caso especial. Los siguientes dos sí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Átomo central, fósforo. Tiene 3 oxígenos, ¿verdad? Y tiene 3 hidrógenos. Pero ¿qué es lo que pasa? En el ácido fosforoso, uno de los hidrógenos sí va unido al átomo central. Por eso es excepción. Siempre los hidrógenos se unen a los oxígenos nomás, ¿verdad? Pero en este caso uno de ellos sí se une al átomo central, entonces lo voy a poner acá. Y a 2 de ellos sí se unen a los hidrógenos. Entonces reparto ahí los electrones, ¿verdad? Para cada uno. Bueno, acá sus 6 electrones. El fósforo con 5. Y este hidrógeno con 1 también, ¿verdad? Bueno, nuevamente vamos a cumplir primero con los hidrógenos. Ya está este hidrógeno, ya está este hidrógeno, ya está este hidrógeno. Luego los átomos que ya van a mitad de camino. Acá ya está este oxígeno, ya está este oxígeno. Octeto completo, ya tienen su biteto. ¿Qué pasó con el fósforo? 2, 4, 6, 8. Ya cumplió octeto también. A este le falta un par, a este le sobra, entonces enlace dativo. Atiendan entonces que uno de los hidrógenos va unido al átomo central, ¿sí? ¿Y qué pasa con el siguiente? En este sí que 2 de los hidrógenos van unidos al átomo central. Entonces vamos a ver cómo va a ser la estructura. Obviamente, fósforo, mi átomo central, tiene 2 oxígenos y 2 de los hidrógenos van a ir unidos al átomo central, ¿verdad? 2 hidrógenos unidos al átomo central y uno de los hidrógenos a un oxígeno. Entonces veamos cómo va a ser la estructura. Hidrógeno, un electrón, ¿verdad?
oxígenos siempre tienen 6, ¿verdad? Ahí ya están los 6, acá ya están los 6 y el fósforo sí que tiene 5, perdón. Bueno, ya está. Entonces vamos primero por los hidrógenos siempre. Ya está y ya está. Luego, ¿quién? El oxígeno que ya está a mitad de camino. Ya está. Y ahí el fósforo ya cumplió con su octeto. 2, 4, 6, 8. Entonces, ¿qué va a pasar? A este le falta un par, a él le sobra un par y ya cumplió con su octeto dativo. Entonces, tengan cuidado con estas dos estructuras que son muy preguntables en el examen, ¿sí? Bueno, lo siguiente es ver cómo sería cuando tengo iones, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con este? Este es el ion carbonato. Ustedes saben que este -2 quiere decir que perdió 2 hidrógenos. Entonces yo les recomiendo a ustedes que hagan la estructura neutra primero. Nosotros hace rato ya habíamos dibujado, entonces yo voy a dibujar directo nomás ya acá. Sería esta la estructura. Bueno, ahí ya puse todos los electrones incluso. ¿Qué es lo que va a pasar? Los hidrógenos, cuando salen, ustedes saben que salen en forma de protón, o sea, sin su electrón sale. Entonces, acuérdense que en este enlace uno de los electrones lo puso el oxígeno y el otro lo puso el hidrógeno. Pero ¿qué dijimos? El hidrógeno va a salir sin su electrón. Entonces, le borro nomás ya el hidrógeno y ¿qué va a pasar? Esos dos electrones van a descansar sobre este oxígeno. Y como este oxígeno tiene un electrón extra que no es suyo, lleva una carga negativa. Lo mismo va a pasar de este lado porque dos hidrógenos deben perderse, ¿verdad? Entonces la misma cosa otra vez. También se queda con el electrón ajeno y también lleva carga negativa. Entonces esta sería la estructura del ion carbonato. Siempre que ustedes encuentren iones, lo recomendable es dibujar primero los neutros y después le sacan lo que tengan que sacarle o le agregan lo que van a agregar. ¿Está? Bueno, vamos a ver con el caso del amonio, perdón. El amonio, ustedes saben que viene de amoníaco más hidrógeno me va a dar amonio. Creo que vimos la estructura en lo que era nomenclatura. Bueno, entonces es una estructura que deriva del amoníaco, que es neutro. Entonces vamos a dibujarle primero a él. El nitrógeno tiene 3 hidrógenos, ¿verdad? El hidrógeno cada uno tiene 1 y el nitrógeno sí que tiene 5, ¿verdad? Entonces va a enlazar uno acá, otro acá, otro acá. Ahí ya cumplió con su octeto el nitrógeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene un hidrógeno extra, dijimos, ¿verdad? Que viene sin su electrón. Entonces es un hidrógeno que no tiene electrones y le falta 2 para parecerle al helio. Este ya cumplió octeto y le sobra un par, entonces da enlace dativo. ¿Está? Y le ponen ahí su carga nomás si quieren, pero generalmente esta carga viene a parar sobre el átomo central. Acuérdense que cualquier cosa que sea defectuosa, extra, lo que sea, tiene que ir sobre el átomo central. Y el hidrógeno, al recibir la dativa, le transfiere su carga positiva al nitrógeno. ¿Está? Entonces, con los iones, ¿cómo van a hacer? Dibujar primero la estructura neutra y después modifican. Bueno, acá tenemos entonces los diferentes tipos de moléculas, ¿verdad? Para recordar un poco lo de la geometría, tipo de molécula, rada y todo ese tema, ¿verdad? Bueno, esta es una molécula que es del tipo AB2, un átomo central, dos periféricos, tenemos dos rades, esto puede ser un enlace simple, otro enlace simple, puede ser uno doble, uno simple, dos dobles, uno triple, uno simple, eso no importa, ¿está? Pero representan rades. Entonces una molécula AB2 tiene nombre de molécula lineal, solemos decirle. Un ejemplo de ella, por ejemplo, puede ser SO2, BSL2. Esas son moléculas que van a tener ese tipo de geometría a la hora de dibujar. Este, por ejemplo, tiene dos enlaces dobles con cada oxígeno y el berilio tiene un enlace simple con cada cloro, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente son moléculas que resultan apolares si es que estos átomos son iguales, ¿está?
Si es que uno es, por ejemplo, qué sé yo, vamos a poner berilio, cloro y flúor, bueno, entonces ahí sí va a ser polar, ¿está? Bueno, siguiente tipo de molécula, es una molécula del tipo AB3, ¿verdad? Tiene 3 rades y bueno, esta molécula se llamaba trigonal plana. Bueno, la trigonal plana, ¿verdad? Ejemplo de esta puede ser BCl3, puede ser SO3, por ejemplo, ¿verdad? A la hora de dibujar van a quedar así y suelen ser moléculas también apolares si es que todos los átomos periféricos son iguales, ¿está? Antes que me olvide ya algo, ángulo de enlace, acá era de 180, acá era de 120, por ejemplo, ¿verdad? Siguiente molécula sería una AB2E, ¿verdad? Tengo un átomo central, 2 periféricos y un par electrónico sin compartir, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, ¿verdad? Una de las rades corresponde a un par y no a un enlace como está representado acá, pero sigue teniendo 3 rades igual. Rade era región de alta densidad electrónica y un par era una rade, un enlace simple es una rade, un enlace doble es una rade, un enlace triple también es una rade. ¿Está? Bueno, tenemos 3 rades. Y esta molécula siempre para la geometría electrónica, que era la que comprendía las rades, le ve completamente a esto, pero para la geometría molecular solamente le ve a los átomos. Y en la molecular le vamos a llamar a esto angular. ¿Está? Acá otro fenómeno es que generalmente si deriva de este debería de tener un ángulo de enlace de 120. Pero ¿qué pasa? Cuando hay par electrónico hay mayor repulsión y eso hace que estos enlaces se acerquen más entre ellos y eso disminuye el ángulo de enlace. Entonces decimos que el ángulo de enlace suele ser menor que 120, 109,5 ya van allá. Bueno, 120, ¿está? Y cuando hay par electrónico, el vector del par electrónico no se suele anular y resultan moléculas polares acá. Ejemplo de este, SO2 por ahí, ¿está? A ver, siguiente tipo de molécula, lo que yo estoy usando para sostener la cámara, ¿verdad? Un trípode que se llama tetraedro porque tiene 4 caras, ¿verdad? Tetraedro es para una molécula de 4 rades que es de tipo AB4 en este caso, ¿verdad? Ejemplos de este hay millones, CH4, puedo decir por ejemplo SiH4, CHCl3, inmensidad CCl4, muchísimo hay en este caso, ¿verdad? Bueno, acá, y bueno, el ángulo de enlace es de 109,5. Si todos los átomos unidos son iguales, resulta apolar. Pero si por lo menos uno es diferente, entonces ya va a ser polar. Entonces este, por ejemplo, los 4 son iguales, apolar, este también la misma cosa, este también. Pero acá, por ejemplo, 3 átomos son iguales entre ellos, pero uno es diferente, entonces ese, por ejemplo, va a ser polar. ¿Está? Bueno, siguiente deriva también de lo que es el tetraedro, ¿verdad? Porque fíjense, tiene 1, 2, 3, 4 rades también. Esto que está punteadito es porque está hacia atrás, ¿está? Y bueno, acá tenemos una molécula AB3E, un par electrónico, ¿verdad? Y esta molécula se llama piramidal trigonal, porque es una pirámide de base triangular, ¿está? Y bueno, acá qué más podemos contar, bueno, el ángulo de enlace, siempre que haya par electrónico el ángulo de enlace es más pequeño de lo esperado, como deriva de uno que tiene 4 rades de un tetraedro, debería de ser 109,5, pero este es menor a 109,5. Este es el ejemplo del amoníaco, ¿verdad? Y bueno, si hay par electrónico, ese par electrónico no se anula, ¿verdad? No, su vector no se anula, entonces la molécula resulta polar. En este caso, a ver, tenemos una AB2E2 en este caso. La forma, ya como le ven, para la geometría molecular lo que es diferente ahí es angular. Y fíjense que coincide con lo que era el angular de una AB2E, AB2E2. Atiendan que viene eso, ¿verdad? Bueno, y el ángulo de enlace. Y bueno, este también deriva del tetraedro porque también tiene 4 rades. Entonces vamos a decir también que es menor a 109,5. Pero si yo comparo, por ejemplo, este con este tiene que ser más chico otra vez. ¿Qué sé yo? Este vamos a ponerle que
mide 107, entonces este debe medir menor otra vez que 107, 104, 103 y así sucesivamente. ¿Está? Como hay par electrónico suele resultar polar la molécula porque no se anulan mis 4 vectores. ¿Está? Cada uno de ellos va a tener vector, ¿verdad? Y este es nuestro ejemplo de nuestra reina de la química, agua, ¿verdad? Siguiente molécula, AB5. Y bueno, esta es la que tenía forma de pirámide de base trigonal. Y acá hacia abajo hay otra pirámide, entonces se llama bipiramidal trigonal. También se le puede llamar hexaedro. Este tiene un eje axial, un eje ecuatorial. Y bueno, acá, si todos los átomos periféricos son iguales, la molécula resulta apolar. Pero si los átomos que están unidos, por lo menos uno es diferente, entonces ya va a ser polar. Pero atiendan, por ejemplo, si acá yo tengo 2 cloros, ellos se van a anular acá en este eje. Entonces, si es que acá 2 son cloro y acá todos son flúor, por ejemplo, igual resulta polar. Pero si acá es cloro y el resto es flúor, polar. Si acá, por ejemplo, es flúor, el resto es cloro, polar va a ser. Tiene que anularse cada eje individual, o sea, tengo que controlar que acá sean iguales B y B y acá las 3 B sean iguales también. ¿Está? Y bueno, acá era el que teníamos 3 ángulos de enlace, en el eje axial era 180, acá en el eje ecuatorial era de 120 y si comparo axial con el ecuatorial era 90. ¿Está? Y bueno, un ejemplo de este, PCl5 o pentacloruro de fósforo, ¿verdad? Siguiente tipo de molécula. Bueno, acá veo un cuadradito, uno todos los vértices, tengo una pirámide cuya base es cuadrada y hacia abajo voy a tener la misma cosa pero al revés, entonces se llama bipiramidal cuadrangular, pero no es su nombre más común, su nombre más común es octaedro, ¿verdad? Y bueno, acá, ángulo de enlace en este eje axial vendría a ser 180 y siempre en el ecuatorial es 90, ¿verdad? Porque acá sí está formando una cruz. Y acá, si comparo eje axial con ecuatorial, va a ser una L, entonces va a ser 90 también. 2 ángulos de enlace posibles tenemos acá. Y bueno, un ejemplo de esto, hexafluoruro de azufre. Y bueno, si esto en el eje lineal B y B son iguales, apolar, ¿verdad? Si las 4B son iguales, apolar. Ambos ejes deben anularse para decir que la molécula es apolar. Si por lo menos uno de los ejes es polar, entonces la molécula resulta polar. ¿Está? Y bueno, creo que ahí repasamos ya geometrías y algunos ejemplos de compuestos, ¿verdad? Bueno, acá vamos a hablar entonces de lo que era el tema de la resonancia, que también nos puede preguntar como orbital molecular deslocalizado. Bueno, primero que nada, estos son los criterios que yo busco siempre para buscar si una molécula es resonante o no. No hay así en un libro que te diga explícitamente, sí, tiene que ser tal cosa, tal cosa, tal cosa para ser resonante. El concepto de resonancia como tal es 2 o más formas de dibujar un mismo compuesto y se acabó. Y es cuando los electrones pi, tiene que haber un enlace doble sí o sí, ¿verdad? Siempre se pasean, ¿está? Entonces vamos a ver. Hibridación sp2. ¿Por qué digo hibridación sp2? Porque si es sp2, quiere decir que sobra P puro. Y si sobra P puro, esas nubes se van a proyectar por encima y por debajo, ya que era una forma bilobulada, ¿verdad? Por encima y por debajo del plano, ¿verdad? De lo que era el trigonal plano, porque siempre que sea sp2 es un trigonal plano, ¿verdad? Y entonces ahí los electrones de un doble enlace, los electrones pi, van a poder tener libertad de movimiento porque los p que haya se van a solapar y van a formar una nube electrónica grande. ¿Está? Bueno, entonces buscar hibridación sp2, buscar enlace doble. Otra cosa, puede haber generalmente enlace dativo o puede haber carga, cualquiera de los dos. Entonces acá les muestro 2 de los ejemplos. El SO2, bueno, 1, 2, 3 grados, hibridación sp2. ¿Tiene enlace doble? Sí, tiene enlace doble. ¿Y cómo es el tema acá de la resonancia? Y bueno, yo puedo poner acá el enlace doble también. Y bueno, el enlace doble está rotando constantemente entre esos dos enlaces. Bueno, entonces es resonante.
Bueno, tiene dativo en este caso, ¿verdad? Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? El carbonato 1, 2, 3 rades, es hibridación sp2, es una molécula trigonal plana, tiene enlace doble y tiene carga. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner la carga acá, puedo poner, por ejemplo, esta carga acá, ir rotando las cargas y este enlace pi también va a ir cambiando de lugar. ¿Está? Entonces, si hay libertad de movimiento del enlace pi, si puede rotar entre varios lugares, es resonante. ¿Está? Y generalmente suelen describir que los enlaces son de igual longitud. Acá, por ejemplo, uno es simple y el otro es doble. Esperaríamos que este fuera más largo. Pero cuando hay resonancia, el enlace pi se está paseando y eso hace que los dos enlaces tengan la misma longitud. Misma cosa acá. ¿Está? Bueno, excepciones a la regla del octeto. Para hacer repaso también, bueno, tienen que saber cuáles son, que hay 3, ¿verdad? Octeto incompleto, menos de 8 electrones. Octeto expandido, más de 8 electrones. Y número impar de electrones generalmente es el caso del nitrógeno o del cloro, ¿verdad? Los del 5A o los del 7A que tienen 5 y 7 electrones de valencia respectivamente, ¿verdad? Octeto incompleto, generalmente para el berilio, borio y aluminio. Berilio suele conformarse con 4 electrones, borio y aluminio con 6 electrones. Tiene cuarteto y tiene sexteto, entonces decimos. ¿Está? Bueno, después, por ejemplo, no puedo decir magnesio. Cuando ustedes le vieron al magnesio, por ejemplo, formando un compuesto covalente, de que hay, ¿verdad? Es un caso especial el magnesio, pero después del magnesio por abajo ya no luego, siempre iónicos son los enlaces. Boro aluminio son los que forman enlace covalente y después el resto ni siquiera le vemos en compuestos comunes. Por eso le cita solo eso. Octeto expandido. Sí o sí, a partir del tercer periodo recién se puede hacer esto. Si yo, por ejemplo, quiero expandir octeto en un nitrógeno que está en el segundo periodo, no sé, me corto las venas por ahí. Que tengo un nitrógeno, ¿verdad? ¿Por qué es este tema del octeto expandido? Y bueno, tiene que tener más de 8 electrones. Si yo tengo, por ejemplo, la hibridación sp3, tengo que tener 4 orbitales, ¿verdad? 4 orbitales, cada uno sp3. Ahí van a entrar 8 electrones, generalmente. Pero ¿qué pasa? Si está en el tercer periodo, el átomo también está habilitando los orbitales d, entonces se puede ir hibridando más. Por ejemplo, tener uno más que sea sp3d, o tener otro más sp3d2, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo albergar más electrones incluso. Hasta sp3d2 yo conozco que hay hibridación, ¿verdad? Y un sp3d2 que vendría a ser una molécula, por ejemplo, con 6 rades, ¿verdad? Entonces puede albergar hasta 10, 12 electrones, ¿está? A esos elementos que expanden octetos generalmente se les llama hipervalentes y eso, ¿está? Información extra. Bueno, algo más. Después tenemos el tema de la carga formal. Para la carga formal saben que tienen que dibujar primero. Acá tengo 2 ejemplos del ácido sulfúrico nomás ya directo. Siempre, sumatoria de las cargas formales tiene que ser igual a la carga del compuesto. Acá yo tengo el ácido sulfúrico, que es un compuesto neutro, entonces no tiene por qué tener el resultado de carga formal. O sea, la carga formal, si yo sumo todas, tiene que dar 0. La misma cosa para la misma estructura de acá. Bueno, siempre la carga formal negativa es para el átomo electronegativo, la carga formal positiva para el menos electronegativo. Por ejemplo, entre azufre y oxígeno, el oxígeno debería de aportar una carga formal negativa y el azufre positiva, por ejemplo. Bueno, si hay enlace dativo, por eso le representé acá la flechita, ¿verdad? El que recibe lleva carga formal negativa y el que da lleva carga formal positiva. Entonces acá, por ejemplo, este oxígeno recibe un dativo, -1 va a salir su carga formal. Pueden calcular, no le puse acá la fórmula porque pueden buscar la fórmula, dibujar bien el compuesto y hallar nomás ustedes la carga formal. Acá tips nomás, ¿verdad? Y acá también -1, pero este azufre, ¿verdad? Tiene que quedarse con carga positiva porque él dio. Pero como dio 2 dativas, por eso le pongo +2. Entonces, -1 más 2 va a dar 0. Toda vez que el átomo haga la cantidad de enlaces que debe hacer, su carga formal va a ser 0.
Por ejemplo, oxígeno es del 6A, tiene 6 electrones de valencia, le falta 2 para llegar al octeto. Él, si hace un enlace doble, ya llega al octeto, o si hace 2 enlaces simples. Acá hizo 2 simples, llegó al octeto, entonces la carga formal va a ser 0 porque hizo solamente la cantidad de enlaces que debe hacer, que son 2. Si el oxígeno llegara a ser menos que esto o más que esto, entonces ahí su carga formal va a ser diferente de 0. El hidrógeno nunca le vi teniendo una carga formal diferente de 0. ¿Está? Bueno, eso era el punto 3. Punto número 4. La carga formal nos sirve a nosotros si, por ejemplo, nos seguimos la regla y dibujamos así compuestos, ¿verdad? Al azar. Generalmente puede ser que encontremos 2 formas de dibujar ahí. Entonces, para desempatar entre esas 2 formas, se usa la carga formal. Porque yo lo que voy a buscar siempre es que el compuesto cumplan todos los átomos el octeto y que las cargas formales sean todas iguales a 0. ¿Está? Pero da el caso que hay veces que todas las cargas formales son iguales a 0, pero que expande octeto. O sea, con el octeto no cumplió, entonces... O se da el caso de que las cargas formales son diferentes de 0, pero que sí cumple octeto. Entonces, en ambos casos se cumple uno de los 2 requisitos nomás. En ese caso se aceptan las 2 formas de dibujar. ¿Esto cuándo va a pasar? Cuando yo reemplace el enlace dativo por un enlace doble suele pasar. Donde haya enlace doble, octeto expandido. Fíjense, 2, 4, 6, 8, 10, 12 electrones le rodean acá al azufre. En cambio acá sí cumplió normalmente su octeto nomás. Acá cargas formales diferentes de 0 tenemos acá, ¿verdad? En azufre y oxígenos. Y acá toditos van a ser iguales a 0. Pueden hacer el cálculo y incluso para este azufre va a salir igual a 0. ¿Está? Bueno, siguiente, hibridación. La hibridación es un concepto artificial que se creó para explicar datos obtenidos experimentalmente, como por ejemplo, según la teoría del enlace de valencia, siempre el número de electrones desapareados que le queda al átomo es el número de enlaces que va a hacer. Por ejemplo, si es que para el caso del carbono hago la configuración, él tiene Z6, 1s2, 2s2, 2p2, ¿verdad? Entonces en el p, por ejemplo, van a quedar 2 electrones desapareados. Según la teoría del enlace de valencia, él puede hacer 2 enlaces entonces, ¿verdad? Pero ¿cuál es la cuestión? La hibridación explica por qué en realidad al encontrar al carbono siempre le encontramos haciendo 4 enlaces, ¿está? Y la hibridación es una mezcla de orbitales. Tienen que ser orbitales diferentes, S con P por ejemplo, y ocurre dentro del mismo átomo cuando hay excitación de orbitales. Bueno, más que eso, el tema de cómo sacar la hibridación, lo que tienen que saber, y eso depende del número de rades que encontramos en la molécula. Si tenemos una molécula lineal, por ejemplo, tiene 2 rades, entonces decimos que la hibridación es sp. Si tenemos 3 rades, por ejemplo en un trigonal plano, sp2. Si tenemos 4 rades, por ejemplo en un tetraedro, sp3. Si tenemos 5 rades, por ejemplo en un bipiramidal trigonal, sp3d. Ahí ya empezamos a poner d, por ejemplo. Y si tenemos 6 rades, en un octaedro, por ejemplo, sp3d2. Hibridación, otra cosa más, antes que me olvide, a partir del segundo periodo puede haber. Atiendan que tiene que ser mezcla de orbitales diferentes. En el primer periodo, hidrógeno y helio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Ellos que tienen orbital S nomás anga, ¿verdad? Ni siquiera tienen habilitado P. 1s1 terminó ahí, ¿verdad? Para el hidrógeno, o 1s2 terminó ahí para el helio. ¿Y qué es lo que va a mezclar si no tiene los otro tipo de orbitales? En cambio, a partir del segundo periodo, casi siempre los átomos que estén en el segundo periodo, si hacen enlace covalente, van a hibridar. Caso del berilio, del carbono, del boro, después oxígeno, nitrógeno, el flúor no hibrida porque él hace un enlace y punto. No tiene nada que explicar el flúor. Bueno, entonces acá tenemos una forma en la que se nos puede preguntar, qué sé yo, nos ponen un monstruoso así compuesto y lo que tenemos que hacer es primero luego poner la hibridación de cada átomo, ¿verdad?
Acá la hibridación del carbono es lo que nos importa. Dijimos ya que los hidrógenos son del primer periodo, ellos no hibridan. Y generalmente cuando encontramos halógeno en un compuesto orgánico, ellos no ponen un orbital híbrido. Ponen solamente el orbital P que le corresponde a ellos. Bueno, entonces siempre hidrógeno S, ¿verdad? Dijimos. Y los carbonos sí van a tener hibridación. En este caso tiene 2 rades, sp. 2 rades, sp también. 1, 2, 3 rades, sp2. 1, 2, 3 rades, sp2. 1, 2, 3, 4 rades, sp3. Acuérdense que el carbono es súper versátil, es el que puede tener varios tipos de hibridación. Bueno, y ahí vamos a ir nombrando cada enlace. Siempre lo primero que se especifica del enlace es si es sigma o si es pi. En este caso es un enlace simple, es un enlace sigma. Y después se dice quién con quién es el solapamiento del sigma. En este caso es un S con un sp. Es un orbital puro del S con un híbrido sp, por ejemplo. En este enlace triple, uno de ellos es sigma. Y el sigma va a ser sp con sp. Los otros dos son enlaces pi, y pi no había otra forma en que sea, solamente tienen que ser p con p. Orbitales p puros nomás pueden formar el enlace pi, tiene que ser solapamiento lateral o a distancia. Bueno, acá por ejemplo este también va a ser sigma porque es simple nomás y es S con sp2. Dijimos que el sigma se podía formar cualquiera con cualquiera y acá estamos viendo los casos justamente. ¿Está? Puede ser híbrido con híbrido, puro con híbrido otra vez. Acá, por ejemplo, ¿cómo va a ser? Va a ser sigma también porque es simple nomás. Va a ser sp3 con P por parte del cloro, que acá no necesita explicar nada, entonces no hibrida. ¿Está? En los compuestos orgánicos no le van a hacer hibridar a un halógeno, por ejemplo. Y bueno, y así es como se le va a preguntar. Se le va a poner un compuesto, le va a preguntar ¿cuántos enlaces sigma S con SP hay? ¿Cuántos enlaces pi hay? ¿Cuántos enlaces, qué sé yo, SP3S, SP3P hay? Entonces tienen que marcar todos los enlaces y contar cuántos hay del que le está pidiendo nomás. Bueno, última parte ya de enlaces, que sería la parte de fuerzas intermoleculares. Como dice, es entre moléculas diferentes. Dos moléculas pueden ser diferentes en realidad o iguales las moléculas, ¿verdad? Bueno, estos justamente son todos los tipos de fuerzas intermoleculares que vamos a encontrar. En algunos casos a estos tres le llamamos fuerzas de Van der Waals. En algunos libros le incluye a en algunos no. Entonces puede ser o no puede ser fuerza de Van der Waals. Lo que tenemos que ver es entre qué tipo de moléculas se ve cada tipo de fuerza intermolecular o de atracción, que vendría a ser, por ejemplo, un dipolo-dipolo. Si tiene dipolo porque tiene dos polos, ¿verdad? Vendría a marcar molécula polar con polar, o sea, interacción entre polar y polar vendría a ser acá. Si dice dipolo, dipolo inducido, si tenemos que inducir un dipolo, quiere decir que normalmente no es un dipolo. Y si no es un dipolo, es una molécula apolar. Entonces va a ser polar con apolar en este caso. Polar con apolar. Y London vendría a ser el que sería dipolo inducido con dipolo inducido. Eso es apolar con apolar. Y que está acá, el London, está presente en todo tipo de moléculas. Generalmente cuando nosotros analizamos así un compuesto, decimos cuál es su fuerza intermolecular más fuerte, pero todas tienen London. Solamente que en las moléculas que sean apolares, solamente el London encontramos. Entonces siempre le citamos entre la molécula apolar London, pero todas tienen. Bueno, el tema de London generalmente me sirve para desempatar. Si es que yo, por ejemplo, tengo una serie de compuestos y todos tienen diferente interacción, tengo que seguir este orden nomás. Acuérdense que el puente de hidrógeno es un tipo especial de dipolo-dipolo y aumenta todo, ¿verdad? Es la interacción más fuerte que hay, y lo que tenemos que buscar siempre va a ser flúor, oxígeno y nitrógeno, o cualquiera de ellos tres, ¿verdad? Unido a hidrógeno, entonces ahí vamos a encontrar el puente de hidrógeno. ¿Está? Bueno,
Y, ¿cómo les voy a decir? ¿Qué más acá hay? Antes que me olvide, algo me estoy olvidando, pero bueno, enseguida se me va a ocurrir seguro. Bueno, otro tipo de interacción, pero que no podemos llamarle fuerza intermolecular porque una de las partes no es una molécula, es la interacción entre ion y dipolo, o sea, una molécula polar con un ion. Generalmente esto pasa cuando tiramos sales en el agua. Si yo tiro una sal en el agua, por ejemplo el cloruro de sodio, lo que hace es separarse en sus iones, por ejemplo, cation sodio, anión cloruro. ¿Y qué pasa? Esto orienta a las moléculas de agua de acuerdo a su polo. Acuérdense que el agua, si es que yo le voy a representar, el polo del oxígeno es un polo negativo y los polos de los hidrógenos son polos positivos. Fíjense, un catión le va a orientar de manera a que el polo negativo, los oxígenos, estén orientados hacia él para hacer una interacción. Y en el caso de un anión va a ser el caso contrario, hacia los polos positivos se tiene que acercar el agua. Bueno, lo que les iba a decir es, vamos a suponer que yo tengo varias moléculas y que todas son con la misma interacción. Toditas son polares, por ejemplo, toditas tienen dipolo-dipolo. En ese caso voy a utilizar el London para desempatar. El que tenga mayor peso, mayor tamaño, mayor número de electrones, tiene mayor London. ¿Está? Eso nada más hay que buscar. Y por ejemplo, da el caso que a veces me dice, ¿cuál de los siguientes tiene la interacción, qué sé yo, más fuerte? O me puede preguntar por el punto de ebullición, punto de fusión también en estos casos, porque las fuerzas intermoleculares van a determinar las propiedades físicas. Punto de fusión y de ebullición son los importantes que determinan, ¿verdad? Si es alta la fuerza intermolecular o la interacción entre las moléculas, es difícil pasarle al estado líquido, es difícil pasarle al estado gaseoso. Entonces ahí decimos que los puntos de ebullición son altos, los puntos de fusión también, ¿está? Entonces cuanto más fuerte mi fuerza intermolecular, mayor el punto de fusión y de ebullición. Entonces me puede dar varias sustancias y me dice cuál de los siguientes tiene mayor punto de ebullición. Y bueno, generalmente me dice, qué sé yo, la opción A, agua, qué sé yo, ¿verdad? La opción B, qué sé yo, me dice amoníaco, la opción C, qué sé yo, vamos a suponer, me dice dimetiléter. Ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, yo tengo que ver nomás puente de hidrógeno, ¿verdad? Es lo que tiene el agua, pero que yo asumo que es agua con agua nomás cuando me da una sola molécula. Hay casos en el que me va a decir el dimetiléter con, por ejemplo, qué sé yo, SO2, que es una molécula polar, polar con apolar, ¿qué va a dar? Va a dar una interacción dipolo inducido, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, me citó luego. Pero cuando me da una sola molécula, yo voy a asumir que la interacción es con otra molécula igual. Y bueno, eso es básicamente. Después me habla de otro tipo de interacción que dice que es ion-ion. Ese es para el caso de las proteínas nomás. Cuando yo tengo en una cadena polipeptídica varios aminoácidos, entre ellos aminoácidos básicos que suelen tener carga positiva y ácidos que tienen carga negativa, entonces yo puedo hacer que interactúen la carga positiva de uno con la carga negativa del otro, y eso generalmente causa dobleces o el famoso, ¿verdad?, plegamiento de la proteína. Se va a doblar prácticamente la cadena. Y bueno, básicamente es eso. Espero que les sirva este repaso y cualquier duda que tengan, sábenlo, siempre pueden preguntar nomás o algo así para que yo pueda agregar en una clase. ¿Está? Bueno, nos vemos.